Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3. Y vamos a estar viendo el versículo número 12. Versículo 12. Si todos ya estamos ahí, tal vez podemos dar lectura. Vamos a estar predicando solo el versículo 12, ¿ok? Sin embargo, debemos recordar el contexto en el cual está escrito este texto. Así que por ende vamos a leer el versículo 1 al 12 nuevamente. Segunda Timoteo 3, 1 al 12. El apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya hemos explicado esto. Los postreros tiempos son estos tiempos que estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Que se aman a sí mismos. ¿Recuerdan cuál era este ismo? Narcisismo. Pero además van a ser ávaros, materialismo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, afetuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, evita. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándose por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos hombres. Versículo 10, hace 8 días predicamos de esto. Pablo le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, eres diferente. Has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Además, tú has estado en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones, le dice Pablo a Timoteo, en medio de los padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y este es nuestro texto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a orar. Queremos acercarnos delante de ti, Señor, para poder pedir tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, que guíes este sermón del día de hoy. Dame, Señor, poder y pasión para explicar tu palabra y aplicar tu palabra. Ayúdame en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, entonces tú me fortaleces, Señor. Oro por que pueda dejarme entender con respecto a este tema. También te pido, Señor, por mis hermanos, que tú puedas abrir los corazones de ellos y puedan mirar este ejemplo de los puritanos que en medio de la persecución se han mantenido fieles a tu palabra. Son un ejemplo de su fidelidad en medio de la persecución. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Versículo 2, hermanos, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora voy a volver a leer el mismo versículo. Y también algunos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice el texto? Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todos los que quieran vivir piadosamente recibirán persecución. Todo aquel que es creyente verdadero va a recibir persecución. No importa si es de índole físico, no importa si es de índole intelectual,
No importa si te digan quizá cristiano, el aleluya, lo que sea, pero eso es parte de una persecución. O como está pasando en China o en los países del Oriente, ¿verdad? Y es lo que veremos hoy en el versículo 12. El título de mi sermón, es Los Puritanos, ¿ya? ¿Quiénes eran los puritanos? Vamos a ver tres partes, tres puntos en el versículo 12. La primera parte, el deseo de los puritanos. Miren ahí la primera parte, el deseo de los puritanos. Dice el texto, y también todos los que quieran, los que deseen, los que anhelen. El deseo de los puritanos. Vamos a hablar de quiénes eran estos hombres. Segundo punto, la vida de los puritanos. La parte B del texto. La vida de los puritanos, versículo 12b. Vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús. No en sus propias fuerzas, no en ellos mismos. Ellos van a vivir piadosamente, van a resistir las persecuciones en Cristo Jesús. Esa preposición es importante. Tercer punto, el pago de los puritanos. Padecerán persecución. El resultado de vivir una vida piadosa es recibir persecución. El pago es recibir persecución. Y si tú eres creyente verdadero, estos tres puntos debes vivirlos. Debes tener un deseo como cristiano, debes tener una vida como cristiano y debes padecer persecución como creyente verdadero. Si no está pasando esto en tu vida, hay un problema. O no estás viviendo realmente para el Señor, o algo está pasando. ¿Sí? Solo la teología de la prosperidad dice, bueno, vivamos acá una vida buena y feliz en esta tierra. Nosotros no predicamos teología de la prosperidad, sino el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo me promete una cosa. Todos los que quieran vivir piadosamente recibirán aplausos. ¿Qué van a recibir? Persecución. Y esto debe estar pasando en tu vida. Así que permíteme introducir con este título de los puritanos justamente a estos hombres y mujeres que han hecho historia a lo largo de lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Dice un filósofo, el que no conoce su historia está condenado a repetir. Debemos conocer nuestra historia, hermanos. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir algunos errores que quizá nuestros antepasados ya lo han hecho. Por ejemplo, tu apellido o mi apellido. Debemos conocer normalmente de dónde venimos, ¿verdad? El árbol genealógico. De la misma manera, nosotros debemos conocer nuestro árbol genealógico espiritualmente hablando. Y parte de aquello, hermanos, son nuestros padres espirituales. En este caso, quizá nuestros abuelos espirituales. A estos abuelos espirituales los llamamos puritanos. Ahora alguien preguntará, ¿pero qué es eso? En un momento más vamos a explicar. ¿Quiénes eran los puritanos? Ellos eran nuestros antepasados espirituales, más o menos del siglo XVI y XVII. Ellos han vivido aproximadamente o han estado con esa fuerza 200 años. Una vez alguien le preguntó, ¿quién puede ver más lejos? ¿Un gigante o un enano? Y este hombre le respondió, obviamente, el gigante, porque sus ojos están por encima del enano. Entonces le dijo después, y si el enano se para o está encima de los hombros del gigante, ¿quién puede ver más lejos? El enano, ¿por qué? Porque ahora está encima de los hombros y los ojos del enano están encima del gigante. Y este hombre le dijo, nosotros también somos enanos espirituales montados en los hombros de estos gigantes llamados puritanos. Ellos, hermanos, han dedicado su vida, su tiempo y todo lo que tenían a hacer lo que el versículo 12 dice. Desear vivir para la gloria de Dios, vivir piadosamente para la gloria de Dios, a pesar de las persecuciones y del padecimiento que iba a haber en ese tiempo. Ahora permítanme definir un poquito de qué son los puritanos. Los puritanos, hermanos, son un movimiento o eran un movimiento cristiano de la posreforma, más o menos en el siglo XVI, por el año 1550. Un movimiento cristiano, un movimiento evangélico
de la reforma o de la posreforma, que lo que ellos querían era purificar la iglesia de la influencia romana, católica romana. Ellos eran los puritanos. ¿Cuál fue su origen? El origen de los puritanos fue en Inglaterra, cuando la iglesia anglicana se separó de la iglesia católica romana por uno de los reyes que quería casarse con una joven de 19 años estando casado con otra mujer. Y el Papa no quiso separarlos, no quiso darles la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el Papa quería tener más poder en Inglaterra, al igual que en Roma. No quiso separar. Entonces, ¿qué hizo el rey en ese tiempo? Separó la iglesia católica romana con la iglesia anglicana de Inglaterra. Y ahí es donde nacen los puritanos, en Inglaterra. ¿Por qué le llamaron puritanos? Porque querían purificar la iglesia de la influencia católica romana. Ellos no estaban de acuerdo con la Virgen, con las estatuas, no estaban de acuerdo con nada de eso. Ellos querían una iglesia pura, santa y sin mancha. Ellos querían que los creyentes entiendan que al momento de vivir para la gloria de Dios, lo que van a recibir es persecución. Pero aún así, en medio de la persecución, el creyente verdadero va a seguir glorificando a Dios. Un soldado verdadero se conoce por su fidelidad en medio de la guerra. ¿Sí? Tú puedes llamar a cualquiera soldado, pero el soldado verdadero, aquel que resiste verdaderamente en fidelidad a su patria, es aquel que en medio de la guerra está fiel a su patria. De la misma manera nosotros, hermanos, realmente vamos a ser fieles al Señor, o realmente vamos a ver nuestra fidelidad cuando estemos en medio de la prueba, en medio del padecimiento, en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. ¿Cuánto ha cambiado este tiempo, hermanos, la vida cristiana? Hoy alguien me mira mal y ya no quiero venir más a la iglesia. Los puritanos no, hermanos. En medio de la persecución, en medio de las dificultades, los puritanos estaban firmes, leales al Señor. Muchos de aquellos puritanos vieron morir a sus hijos perseguidos. Cuenta la historia que había un puritano que vio morir a 10 de sus hijos. Normalmente los puritanos tenían 15, 20 hijos, 18, 12 hijos en ese tiempo, porque se casaban bastante jóvenes. A los 15, 16 años, una mujer puritana ya se casaba. ¿Por qué? Porque eran mujeres maduras. ¿Por qué? Porque eran hombres maduros. No eran niños que todavía seguían jugando con su Nintendo, con su PlayStation 4. No, eran hombres y mujeres maduros. ¿Sí? Por eso es que se casaban a esa edad y por eso es que tenían tantos hijos. En este tiempo, aún el feminismo y el embrismo y el machismo ahora ha cambiado esto. Los hombres y las mujeres quieren casarse arriba de los 30, después de hacer quizá una maestría o un postdoctorado. En ese tiempo no. Y no porque no eran inteligentes o no estudiaban. Vamos a ver cómo eran ellos. Volviendo entonces, hermanos, en Inglaterra nacieron estos puritanos. ¿Sí? En medio de la persecución, un puritano vio morir uno a uno a sus hijos. Uno a uno, hermano. 10 de sus hijos murieron. Y aún así él se mantuvo fiel al Señor. Aún así se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Lo encerraron en la cárcel y a pesar de eso, él se mantuvo fiel. Por eso ellos son el ejemplo, hermanos, para nuestras vidas, nuestros padres espirituales o abuelos espirituales, quienes son los puritanos. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo en este tiempo? En 2 Timoteo 3, encarcelado. Los puritanos habían leído tanto a Pablo y a Timoteo y habían leído estas cartas de que aún ellos encarcelados estaban fieles al Señor, manteniéndose fieles al Señor. Es más, John Bunyan, uno de los puritanos, escribió quizá la literatura más leída después de la Biblia, El progreso del peregrino, encarcelado, 13 años encarcelado. Había un puritano llamado Samuel Rutherford, 30 años encarcelado, hermano. En la cárcel, ¿por qué? Por predicar el evangelio. El rey no quería que ellos prediquen el evangelio y no quería que salgan a las calles a predicar el evangelio ni en las iglesias, y ellos no obedecieron. Ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y por eso fueron encarcelados. 15 años, 30 años. Y dentro de las cárceles, hermanos, estaban escribiendo teología. John Owen, 24 tomos de teología pura, densa,
libros de 1000 hojas, 24 libros de esos, 7 tomos de la epístola a los hebreos. Imagínense, 7 tomos de 1000 hojas cada uno de la epístola a los hebreos, nada más. Estos hombres realmente eran hombres ejemplos a seguir, y también las mujeres. Esta palabra deseo del texto que estamos viendo es la palabra griega telantos. La idea es anhelo, deseo, deleite. Los puritanos tenían un solo deseo, y ese deseo era agradar a Dios, anhelar, conocer más a Dios. No importa si estuvieran en la cárcel o si estuvieran libres, no importa dónde estaban, dónde estuvieran. Ellos querían agradar a Dios, crecer en el Señor. Miren lo que dice el Salmo 48. Vayamos al Salmo 48. Salmo 48. El hacer tu voluntad, dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, la misma palabra griega ahí. Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Los puritanos decían: Señor, dame el querer y el hacer para tu buena voluntad. Filipenses 2:13. Porque es Dios quien da y quien produce tanto el querer como el hacer. Los puritanos entendían muy bien esto. El deseo solo viene de Dios. El anhelo solo viene de Dios. Desear a Dios solamente viene de Él mismo. Y un creyente verdadero, hermano, vive una vida que desea, que anhela a Dios, que busca de Dios. Y el mejor ejemplo son estos puritanos. ¿Cuántos habían escuchado de los puritanos en esta iglesia? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han escuchado de los puritanos? 1, 2, 3, 4, 5. Pocos. Pocos hemos escuchado de los puritanos. Y hermanos, nunca en mi vida yo he escuchado que alguien haya escrito 7 tomos de 1000 hojas cada uno sobre la epístola a los hebreos. Nunca. Y al estudiar esta semana, quedé sorprendido. 7 tomos de 1000 hojas solamente en la epístola a los hebreos. Wow. Realmente nosotros, los que estamos estudiando en el seminario, estamos jugando con la teología. Y debería ser una vergüenza para nosotros. Empezando por mi persona y terminando en el último estudiante. Sí, porque ni siquiera podemos hacer ni un comentario. ¿7 tomos de 1000 hojas cada uno solo de la epístola a los hebreos? Wow. Por eso es que los puritanos llegaron donde llegaron. Por eso es que hoy en día siguen vivos, aunque están muertos físicamente, a través de sus libros. Hoy en día todavía se estudia a los puritanos, después de haber pasado quizá más de 500 o 600 años. Y lo que ellos han hecho en la iglesia de Inglaterra, hermanos, ha sido demasiado interesante. Es tanto así que cuando a los puritanos se les perseguía, porque Inglaterra no los quería, la iglesia anglicana no los quería, porque ellos querían sacar todos los ídolos, porque ellos querían purificar la iglesia, no los querían. Más de 2000 pastores puritanos han sido expulsados de las iglesias en ese tiempo, han sido perseguidos con sus familias, su sustento ha sido quitado. Aún así los puritanos se han mantenido fieles y firmes. Han visto morir a sus hijos, les decía, pero también a su esposa. Han visto morir de hambre incluso. Porque ellos decían, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Buscaban la pureza de la iglesia, la pureza en la familia, en la sociedad, en sus propias vidas. Permíteme preguntarte, hermano, ¿es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? ¿Anhelas, deseas vivir para la gloria de Dios?
¿Quieres conocer más cada día al Señor? A pesar de la dificultad que estás pasando, de la circunstancia en la que estás, quizá económicamente mal, quizá en salud, pero aún así anhelas y deseas buscar más del Señor. Ese es tu anhelo, tu deseo. Esa es tu pasión. Eso es lo que te lleva a seguir viviendo y a seguir respirando la gloria de Dios. ¿O es que te da lo mismo, hermano, hermana? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu máxima pasión? ¿Es el Señor? ¿Es vivir para el Señor? En este siglo XXI, hermano, hermana, no existen ya estos tipos de cristianos como los puritanos. Espero en el Señor que tu anhela, tu deseo pueda ser servir al Señor, seguir al Señor, amar más al Señor. Y no seas un cristiano de la secreta. Un cristiano que simplemente viene aquí los domingos y de lunes a sábado vive como un diablo y el domingo viene a aparentar a la iglesia. Los puritanos nunca dividieron lo sagrado con lo secular. Para los puritanos, toda la vida era para la gloria de Dios. Si comías, comías para la gloria de Dios. Si bebías, bebías para la gloria de Dios. Si estudiabas en la universidad, estudiabas para la gloria de Dios. Si trabajabas, trabajabas para la gloria de Dios. Si eras carpintero, eras un carpintero para la gloria de Dios. Si eras ingeniero, eras un ingeniero para la gloria de Dios. Por ese medio, Dios ganaba almas, se glorificaba. Realmente, hermanos, si quieren tener un deseo por el Señor, lean a los puritanos. Si quieren anhelar más al Señor, lean a los puritanos. Veamos el segundo punto. Ya vimos el deseo de los puritanos, el anhelo de los puritanos. Ahora veamos la vida de los puritanos. Dice el texto de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, la parte B, y también dice la parte A, todos los que quieran vivir como piadosamente en Cristo Jesús. Y esta fue la vida de los puritanos. Vivían piadosamente, devotamente para la gloria de Dios. Anhelaban que Dios sea glorificado en todo lo que ellos hacían. En particular había un hombre que me llamó la atención, del que ya les he mencionado, John Owen. Él es el que escribió 7 tomos de 1000 hojas de la epístola a los Hebreos. Estudiando un poco a John Owen, dice que John Owen era pastor en una iglesia, era teólogo, era director de una universidad, era un hombre bastante ocupado. Él tuvo 11 hijos. De los 11 hijos, 10 murieron y quedó una sola hija. Y al final la hija también, cuando cumplió la mayoría de edad, murió. John Owen, hermanos, dice la historia, que para hacer todo lo que él hacía dormía 3 horas diarias. Por eso murió joven. Murió a los 60 años aproximadamente. Y esto es para los hermanos que están en el seminario. Muchos de ellos me dicen, debo dormir 8 horas diarias, o 12 por lo menos, mi cuerpo no va a resistir. No, hermano, no, basta que duermas 4 o 3 horas, es suficiente. Si realmente quieres hacer historia. Y no solo nosotros como estudiantes, hermanos, también ustedes como creyentes. Como creyentes. No hay tiempo para hacer el devocional, pues duerman menos. Duerman menos y trabajen más en las cosas del Señor.
Así que jóvenes, hermanos que están en el seminario, 3 horas es suficiente. Ellos vivían corandeo, ¿recuerdan esa frase latina? Delante de Dios y de parte de Dios. Ellos entendían que Dios estaba mirándoles a ellos. Ellos no vivían de lunes a sábado como diablos y los fines de semana o los domingos como cristianos. Ellos entendían que de Él, para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36. ¿Sí? Eran hombres metidos en las Escrituras. Quedé sorprendido al leer un libro de esta semana que justamente es de John Owen, que él ya había escrito sobre crítica textual. Los que están en el seminario quizá van a entender más. Él ya había escrito un tomo entero, el tomo número 16, de crítica textual, de los textos receptus y texto crítico, de las variantes textuales. La preservación de las Escrituras, lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Quedé completamente sorprendido, pensé que eso era algo nuevo, pero no había sido así. John Owen había escrito ya sobre la Biblia, sobre lo que es la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, dada por Dios. Realmente ellos estaban ya de vuelta y nosotros estamos de ida. Somos enanos espirituales que necesitamos sentarnos en los hombros de estos hombres. Ellos iban a la Biblia y se preguntaban, ¿qué dice la Biblia sobre este tema o sobre este asunto? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre la ideología de género en nuestro tiempo? ¿Qué dice la Biblia sobre el negocio? ¿Qué dice la Biblia sobre la educación? ¿Qué dice la Biblia de cómo criar a los hijos? Ellos iban a la Biblia y estudiaban la Biblia, meditaban la Biblia, por eso dormían poco. Hoy, ¿qué hacemos como creyentes? No vamos a la Biblia. ¿Qué dice el psicólogo tal? ¿Qué dice el educador tal? ¿Qué dice el profesor? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Notas cuán diferente es? ¿Qué dice la Biblia de tal o cual asunto? Eso hacían los puritanos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la educación? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto, de este otro? Hoy en día nosotros lo que hacemos, ¿qué dice tal persona? ¿Qué dice el presidente? No, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Ustedes sabían que gracias a los puritanos Estados Unidos es lo que es? Estados Unidos fue levantado gracias a los puritanos. En medio de la persecución en Inglaterra, ya expulsaron a estos 2000 pastores y estos pastores se fueron a Estados Unidos y empezaron a levantar colonias. Estados Unidos es lo que es gracias a los puritanos. Esto no sabe la gente del mundo. Pero Estados Unidos es lo que es gracias a los puritanos. Harvard, la universidad más famosa, es lo que es gracias a un puritano de apellido Harvard. Todos quieren ir a Harvard, ¿verdad? Harvard es lo que es gracias a este puritano, John Harvard. Princeton es lo que es gracias a los puritanos. Yale es lo que es gracias a los puritanos. Ellos fueron los fundadores de estas 3 universidades. Claro, con el tiempo al final dejaron el puritanismo, dejaron las escrituras. Y muchas de estas universidades ahora son más ateas que la misma palabra. Su aporte, hermanos, de estos puritanos en la educación, en la iglesia, en la sociedad, en la familia y en la adoración fue bastante fuerte. Por eso son nuestros padres espirituales o nuestros abuelos espirituales, como queramos llamarlos. Escuchen esta frase. Dice de la siguiente manera: mientras que los puritanos construyeron palacios, nosotros nos conformamos con cabañas pequeñas. ¿Escuchaste bien? Ellos construyeron palacios. Nosotros nos conformamos con cabañas pequeñas. 7 tomos de 1000 hojas de la epístola a los Hebreos.
Donde ellos plantaron campos extensos, nosotros plantamos unas pequeñas flores. Mientras que ellos miraban debajo de cada piedra la reflexión teológica, nosotros nos contentamos con cosas pequeñas. Donde ellos apuntan hacia una completa profundidad, nosotros simplemente nos quedamos con frases pegajosas del internet. ¿Quiénes hubieran sido George Whitefield, Charles Hodge, Charles Spurgeon, Herman Bavinck, Herman Machen, Martin Lloyd-Jones, si no fuera que han leído a los puritanos? Todos estos hombres que nosotros a veces compartimos por internet, sacaron toda su teología de los puritanos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tuvo la biblioteca más grande de los puritanos. Su teología fue puritana. Todo lo que él sabía lo había aprendido de los puritanos. A Charles Spurgeon se lo llamaba el príncipe de los predicadores porque predicaba bien. A John Owen se le llamaba el príncipe de los puritanos porque realmente este hombre estaba por encima de incluso los puritanos. 25 tomos de teología, hermanos. Yo realmente quedé sorprendido. Estamos leyendo en el seminario un tomo de teología sistemática de Charles Hodge. Tiene por ahí 1200 hojas. Sí, y a veces no podemos terminar de leer eso. Los hermanos se quejan porque es mucha lectura. Estos hombres leían muchísimo. ¿Qué ha pasado con el cristianismo de nuestro tiempo? Por eso alguien dijo, aunque ellos murieron, hablan todavía por medio de sus escritos. Una unción peculiar todavía los acompaña hasta el día de hoy. Ellos fueron los que iniciaron lo que se llamó el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Es una reunión familiar, un culto familiar, donde el padre predicaba la palabra de Dios a sus hijos y a su esposa. Para muchos de nosotros esto es difícil, aún para mí, hermanos. Al leer y al estudiar a estos hombres, realmente dije, necesito hacer esto con más seriedad. Normalmente los puritanos, los domingos en la noche agarraba a su esposa y a su hijo y le leía la palabra de Dios, les explicaba la palabra de Dios y aplicaba la palabra de Dios los domingos por la noche. Así que su padre, el padre de familia, debía conocer de Biblia. Su padre era el pastor para su familia. La pregunta es, ¿cuántos de aquí de los varones pueden hacer eso? Muchas veces incluso la mujer conoce más que el varón. Es una vergüenza para los varones. Ellos entendieron bien este texto que dice en Deuteronomio 6, versículo 3, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que le fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye pues Israel, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellos estando en tu casa, andando en el camino, al acostarse, cuando se levanten, en todo tiempo les hablarás la palabra de Dios. Y atarás señal en su mano. ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto? Y pondrás la palabra de Dios en tu casa, en las puertas, en los postes, en los dinteles. Queridos padres de familia, vuestros hijos son responsabilidad de cada uno de ustedes. Por eso en nuestra iglesia no existe la escuela dominical, porque creemos que la responsabilidad de vuestros hijos es de ustedes, de enseñarles el evangelio. Es de ustedes, hermanos. Dios no me va a pedir cuentas a mí de sus hijos.
ni a los profesores de escuela dominical o a otros hermanos, ni a los profesores del colegio. Les va a pedir cuentas a ustedes. Ustedes son los responsables, padres, varones, ustedes son los pastores de su hogar. Hermanas, ustedes son las mujeres que Dios les va a pedir cuenta de sus hijos. Si no vienen al Señor, es porque ustedes no están instruyéndoles. Y los puritanos entendían muy bien esto. Pasaban horas y horas y horas con sus hijos. Por eso es que ellos se casaban a los 16 años. En este tiempo es una locura esto, ¿verdad? John Owen, hermanos, tenía una maestría a sus 16 años. Entró a la universidad a sus 12 años. ¿Escuchaste? A los 12 años entró a la universidad. Tenía una maestría a los 16 años. Por eso dormía 3 horas. Claro que su padre era un puritano, también un pastor. Y yo no doy en cuenta que su padre lo agarraba todos los días a las 5 de la mañana y le enseñaba griego, hebreo, latín. Y él sabía griego, hebreo, latín y sabía otros idiomas más. Por eso pudo hacer lo que hizo. Tiene muchos escritos en el idioma latín, en griego, etc. Realmente estamos o somos enanos espirituales. Necesitamos sentarnos en los hombros de estos puritanos. Porque ellos vivían una vida de piedad, de devoción a Dios. Para la gloria de Dios. Aún su principio regulador de la adoración era bastante interesante. John Owen tenía un libro escrito de unas 800 hojas sobre la adoración en la iglesia. Ellos eran profetas, sacerdotes y reyes para su hogar. ¿De dónde viene eso, hermanos? De los profetas, sacerdotes y reyes. De los puritanos. De ellos se saca todo esto. Eran profetas, ¿por qué? Porque hablaban de Cristo. Eran sacerdotes, ¿por qué? Porque intercedían al Señor por sus familias y su iglesia. Eran reyes, ¿por qué? Porque protegían su hogar. Ellos podían decir, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o van a servir al Señor de los señores. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Así eran los puritanos. Era tanto así, hermanos, que los puritanos en Estados Unidos y en Inglaterra, el 95% de la gente, de los puritanos, sabía leer, escribir y analizar. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál creen que era la razón? Porque todo hombre y toda mujer, todo niño, todo joven debía aprender a leer la Biblia. Y si debe aprender a leer la Biblia y estudiar la Biblia, debe aprender a leer. 95% en ese tiempo sabían escribir, leer, estudiar, analizar. ¿Y saben qué? El 30% en Roma, en la Roma católica, solamente 30% sabían leer y estudiar, especialmente aquellos que eran curas. Pero la gente del vulgo no sabía. Pero en las colonias puritanas, el 95% sabía leer, escribir y analizar. Ellos fueron los fundadores de los colegios, las escuelas, las universidades como Oxford, Princeton, Yale, Harvard. Gracias a los puritanos, hermano, hermana, tú estás estudiando en una universidad o has estudiado en una universidad o en un colegio. Gracias a ellos, ellos han empezado a impulsar la educación gratuita. ¿Por qué? Porque todo hombre y toda mujer debe aprender a leer la Biblia. Imagínate, todo hombre y toda mujer debería aprender a leer la Biblia. No por nada llegaron donde llegaron. Por ejemplo, la centralidad de los puritanos
siempre fue el evangelio de Cristo. Por eso ellos vivían piadosamente. ¿Recuerdan hace 8 días? Vimos las características de los píos, ¿verdad? Ellos seguían la doctrina, la justicia, etc. Estos puritanos eran píos. Ahora permíteme preguntarte, ¿es así en tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Amas una vida de piedad? ¿Amas agradar al Señor? Piensa un momento. ¿Vives una vida que glorifica a Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia o donde tú estás en la sociedad? ¿Tu vida está centrada en las Escrituras, en la Biblia, así como de estos puritanos? ¿Vives de forma pía o de forma impía? ¿Cómo vives, hermano, hermana? Ya vimos el primer punto, el deseo de los puritanos, los que quieren, los que desean vivir. Ya vimos el segundo punto. ¿Recuerdan? Vivir piadosamente. Veamos el tercero. ¿Cuál fue el resultado de vivir una vida piadosa, devota? ¿Cuál fue el resultado? Miren el resultado o el pago de los puritanos, nuestro tercer punto. El texto de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. La parte final. Y todos los que quieren vivir piadosamente, ¿cuál va a ser el resultado? Padecerán persecución. Padecerán persecución. Y los puritanos decían, vale la pena ser perseguido si es por el Señor. Ser encarcelado 15, 30 años si es por el Señor. Esta palabra persecución o padecerán persecución da la idea de ser rastreado ciudad por ciudad. La idea griega es esa. Ser rastreado ciudad por causa de tu piedad. No porque eres un ladrón, sino porque tú eres un hombre o una mujer piadosa. Te van a rastrear ciudad tras ciudad hasta agarrarte y meterte a la cárcel. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y hermanos, este verbo padecerán persecución es interesante, está de un modo indicativo. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? La idea es una acción real. Quiere decir que esto sí o sí va a pasar. Si vives piadosamente, sí o sí te van a perseguir. Tal vez no físicamente acá en Bolivia, pero sí intelectualmente. Ah, miren este cristianito, este aleluya. No nos juntaremos con él. Está bien. Tú eres un hombre pío, una mujer pía. Pero además la voz en la que está. La voz es una voz pasiva. ¿Y cuál es la idea de esa voz? La voz pasiva quiere decir, hermanos, que tú no haces nada para ser perseguido. Lo único que haces es vivir piadosamente. Y aún así te persiguen. No es que tú vas y golpeas a alguien o robas algo a alguien. No. Simplemente lo que tú haces es vivir para la gloria de Dios y el resultado va a ser persecución. Te puedo asegurar, hermano, hermana, que vas a ser perseguido si vives piadosamente. Un puritano decía, John Flavel, las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más confortable de morir. Voy a leer nuevamente esto. John Flavel decía, las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más confortable de morir. William Perkins, que era otro puritano, le encantaba la predicación expositiva. Y él quiso enseñar predicación expositiva. Pero el gobernante de ese tiempo no le dejaba. No le dejaba. Y porque no le dejaba, a él lo encarcelaron casi por 20 años. Por 20 años, hermanos. John Flavel, yo sé que has escuchado de él. Anteriormente dijimos una frase. 42 sermones solamente de la obra de Cristo. Miren lo que dice Samuel Rutherford. Dice, el pago de ser fiel al Señor es
la persecución. A él le metieron 30 años de cárcel. Y cuando estaba muriendo, él dijo, ya respiro la fragancia de Cristo. Y murió así. Él dijo, el rey me llamó. En ese tiempo el rey humano. Pero creo que no llegaré a tiempo, porque hay otro rey que me ha llamado. Y a él sí quiero verlo. A Jesucristo, y murió. Después de 30 años de estar en la cárcel. Samuel Rutherford escribió muchos libros en la cárcel. ¿Recuerdan a Pablo? Le dice a Timoteo, tráeme mi capa, pero también tráeme los pergaminos. Quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escribiendo más y más libros. Me imagino que Rutherford, pensando en Pablo, aún estando en la cárcel, pero la palabra de Dios no estaba presa, él también quiso hacer lo mismo. John Owen, ya he mencionado bastante de él. Pude conseguir a través de internet este libro en español, casi 120 hojas. Es el resumen de la crítica textual. Si pueden encontrarlo, sería bueno. John Owen enterró a sus 11 hijos y al final enterró también a su esposa. John Owen, como les decía, John Bunyan, escribió El progreso del peregrino en la cárcel. Dice él, el costo del sufrimiento en algunos casos es nuestra propia vida, y estemos dispuestos a dar nuestra vida. William Gurnall escribió sobre la armadura de Dios más o menos 900 hojas. La plaga de la plaga, la doctrina del pecado, William Gurnall. Otro libro de unas 900 hojas. Y así podemos ir, hermanos, mirando a cada puritano, a cada hombre de Dios que ha sido perseguido, pero se ha mantenido fiel al Señor. Se ha mantenido fiel al Señor. Mi amado hermano, hermana, te animo, te exhorto a que vivas como los puritanos. Por eso podemos quizá cambiar cada punto. El deseo de los cristianos, la vida de los cristianos, el pago de los cristianos. ¿Cuál es el deseo de los cristianos? Quieren vivir, anhelan vivir para Dios. ¿Cuál es la vida? Vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado o el pago? Padecerán persecución. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí también me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No dice que te ama. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán. Si es que ustedes han guardado mi palabra. Si es que ustedes realmente han vivido piadosamente, recibirán persecución. Quiero animarles a vivir como los puritanos, pero también a leer a los puritanos. Y quiero darles 9 razones. ¿Por qué leer a los puritanos? Porque nos ayudan a moldear nuestra vida a través de las escrituras, no de la psicología, no de la filosofía, a través de las escrituras. Segunda razón, porque los puritanos muestran cómo integrar la doctrina bíblica en nuestra vida diaria. Tercera razón, porque los puritanos muestran cómo exaltar a Cristo y ver la hermosura de Cristo. Cuarta, porque los puritanos resaltan el carácter trinitario de Dios. No solamente Cristo, no solamente el Espíritu Santo, no solamente el Padre, el carácter trinitario de Dios. Quinto, los cristianos muestran cómo manejarse en medio de las pruebas, de la persecución y de la aflicción. Por eso debes leer a los puritanos. Sexto, porque los puritanos describen una verdadera espiritualidad, viven para la gloria de Dios. Séptimo, porque los puritanos muestran cómo vivir de forma
holística, vale decir sin separar lo sagrado de lo secular. 8. Porque los puritanos nos muestran la primicia de la predicación expositiva y exegética. 9. Porque los puritanos nos muestran cómo vivir en este mundo y en el venidero, puestos los ojos en el mundo venidero y puestos los pies en esta tierra, para la gloria de Dios. Hermanos, leamos a los puritanos, estudiemos a los puritanos, pero también por sobre todo vivamos como los puritanos. Y yo sé que alguna vez has leído este texto, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Si puedes ir allá, Hebreos 11, 31. Y mientras vas allá, Hebreos 11, 31, ¿recuerdas la tercera razón? Exalta a Cristo y su hermosura. Quiero que escuches lo que dice Samuel Rutherford, aquel que ha sido encarcelado por 30 años. En medio de la cárcel, mira lo que dice. Cristo, Cristo. Ninguna otra cosa que no sea Cristo puede enfriar la ardiente languidez de nuestro amor. Oh amor sediento, pondrás tu cabeza en Cristo, el manantial de vida, y bebe de él hasta llenarte de él. Y bebe y no escatimes. Bebe amor y embriágate de Cristo. Continúa diciendo él, tengo un amante, quien es Cristo. Sin embargo, quiero amar más a él. Tengo un Señor encantador y deseable, quien es digno de amor. Él engendró en mi amor y mi corazón. No tengo nada para darle. Quiero, hermano, que te adentres más y más a Cristo y mira sus maravillas y mira el amor dulce y majestuoso que Él tiene, y la excelencia del cielo y de la tierra están en Él. Si queremos conocer mejor a Cristo, amar más a Cristo, plenamente a Él, sumerjámonos en la literatura puritana. Si ya estás en el texto, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice el texto, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice, de los héroes de la fe, contando a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, así como a Samuel y a los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de los leones, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron una fuga a ejércitos extranjeros, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección, versículo 36. Otros, escuchen bien esto, hermanos, experimentaron vituperios a través de la historia. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Así eran los puritanos. El mundo no era digno de estos hombres, porque ellos miraban a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Espero, hermanos, que en medio de la persecución, en medio de las dificultades, miremos a Cristo y el ejemplo humano de los puritanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, agradecidos por estos hombres y mujeres llamados puritanos, porque nos han dejado un legado, Señor, para vivir de forma piadosa, para resistir en medio de la prueba del cual este mundo no es digno, Señor.
de ellos. Permítenos vivir como estos puritanos, mirando la hermosura y la belleza de Cristo, para gloria tuya. Y espero, Señor, que de aquí para adelante podamos tener un anhelo, un deseo de leer a los puritanos y a través de ellos ver a Cristo Jesús, la Trinidad, amar más tu palabra. Te pido esto en Cristo Jesús, para gloria de Él. Amén.